Mire, el libro que me acompaña aquí, que usted está viendo en pantalla, se llama nada menos que El paraíso de las ratas, escrito por Luigi Amara y ilustrado nada menos que por Trino. El día de hoy está con nosotros aquí en el estudio y le agradecemos que nos acompañe precisamente el escritor Luigi Amara. Él es poeta, también chilango, hay que decirlo. Sí. ¿Por qué resalto lo de chilango? Porque, bueno, pues los chilangos entendemos muy bien de este tema del que habla este libro. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Vianey, ¿qué tal? ¿Qué es y dónde está el paraíso de las ratas? Bueno, está situado en la cloaca, abajo de nosotros, y es, digamos, como el reverso del mundo humano. Las ratas viven, se nutren, gozan de los desperdicios que les arrojamos, y en realidad, pues, es un mundo corrompido de pies a cabeza, y un poco lo que intentábamos hacer era que fuera una especie de reflejo subterráneo del mundo de los humanos, que de algún modo funcionara como una fábula de cómo nos desenvolvemos, sobre todo en este país, ¿no? No dice claramente dónde está situado, pero digamos, está situado en este país claramente, y la intención era de algún modo poder, a través de una historia ilustrada, contarle a los niños, pero en realidad está abierto a todos los lectores, pues digamos, el fenómeno de la corrupción, intentarlo retratar más que explicar. No intentamos tampoco dar ninguna solución, ni ninguna moraleja, ni nada, pero sí de algún modo poner sobre la mesa de discusión, pues digamos, este problema que nos atraviesa, que arrastramos desde hace muchas décadas en este país, y que de algún modo pues los niños pequeños, también empiezan a inmiscuirse en ello, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que era importante hacer un libro que estuviera enfocado para ese público, ¿no? Y que tuviera este retrato, ¿no? Justo esto fue una de las cosas que más nos llamó la atención de esta obra editada por Sexto Piso, que está dirigida a un público infantil. ¿Cómo explicar o cuál fue el reto de retratar un fenómeno que usted ya decía nos ha atravesado, pero también nos ha sofocado por lo menos en los últimos meses, pero al público infantil? Cuando uno hace libros para niños, o por lo menos en mi caso, uno espera que no sea solo para niños. O sea, digamos, no sé, pensar en los clásicos, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues claro que está dirigido a los niños, pero en realidad lo puede leer todo el mundo, ¿no? Y entonces un poco esa también era el reto, ¿no? O sea, que fuera para niños, pero no solo, ¿no? Y específicamente la idea de abrir la puerta a los niños con un libro así, pues digamos, en primer lugar pensamos que tenía que ser una fábula, en el sentido de no utilizar a personajes humanos o que fueran tangenciales. Sí aparecen humanos, pero digamos son los que tienen contacto con el mundo de la cloaca, ¿no? Aparte la figura de la rata, ¿no? En la literatura universal, pues es un arquetipo justo de la corrupción, de la inmundicia. Sí, esa fue otra decisión, que como las ratas han sido muy utilizadas en la cultura popular, en el cómic, en el cine, para representar lo humano, en algún momento cuando yo empecé a escribirlo, pues era una duda, ¿no? Si hacerlo con ratas o no. Con cochinos, cerdos, amarrados. Sí, o qué, ¿no? O sea, digamos, como con qué bestezuela, ¿no? Hacerlo, pero de algún modo a mí lo que me convenció fue que como el juego de palabras que se podía hacer cuando las ratas se acusaran entre ellas de ser unas ratas de dos patas, etcétera. Es como ese cortocircuito del lenguaje, pero nosotros utilizamos mucho la comparación con las ratas. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si las ratas se empiezan a hablar con ese lenguaje, ¿no? Ese fue como una decisión, ¿no? Ya que la tomé, dije, bueno, vámonos con las ratas, pero un poco la idea era, para que no fuera muy crudo, ¿no? El retrato de la corrupción, y que sí se pudiera
hablar como de cosas fuertes. O sea, por ejemplo, el libro empieza con desapariciones, ¿no? Con casi como el secuestro de unas ratas. Y eso echa a andar, digamos, la historia, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en el país de los más de 30,000 desaparecidos. 40,000 dicen, ¿no? Y claro, pensando en un público infantil, no se trataba de sumirlos en pesadillas de entrada, ¿no? Sino había que matizarlo, etcétera. Entonces, digamos, cuando desaparecen unas ratitas, es menos fuerte que si desaparecen tus hermanas o las hermanas de un niño, ¿no? Etcétera. Entonces esa fue, digamos, como la manera como intentamos abordarlo, ¿no? Y el hecho también de meter cierto humor, ¿no? O sea, que pese a que es la corrupción, se puede ironizar, se puede manejar como cierta distancia humorística, pues también nos permitió, ¿no? Y el hecho de que lo ilustrara Trino, pues también yo creo que suaviza un poco, ¿no? No se trataba tampoco de edulcorar la realidad, pero sí de no ser demasiado brutales, ¿no? En su presentación. Muy bien. Si me permiten, voy a abrir el libro para que veamos un poco del arte de Trino y de usted, profesor. A ver, cuéntenos de Esquivel, que es el personaje principal. ¿Quién es Esquivel? Se encuentra con otros compañeritos que lo llevan al mundo, al submundo. Pues. Exacto. Esquivel, pues, es una rata común y corriente de coladera, ¿no? Y un día descubre que sus hermanas han desaparecido del nido y entonces emprende una búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda lo va a dar, digamos, lo va a obligar a lidiar con toda clase de corruptelas, tranzas, tejes y manejes, tratos en lo oscurito, etcétera, que de algún modo refleja que un poco toda la cloaca es la que está corrompida, ¿no? O sea, no es... Un poco a veces cuando hablamos de la corrupción tendemos a pensar que la corrupción está ya en las altas esferas, ¿no? En Pemex, ¿no? Etcétera, etcétera. En la Sedatu, por exacto, ejemplo. ¿no? Y claro, ahí también se concentra, ¿no? Pero de algún modo también participamos todos en un sistema, es el sistema el que es corrupto, ¿no? Entonces, aunque uno no quiera, a veces tienes que lidiar con esto y para tal vez abrir una puerta u otra, participas, ¿no? De ese sistema. Y eso es lo que le pasa a Esquivel. Esquivel quiere esquivar ese mundo, pero en última instancia se ve atrapado por él y de algún modo, al mismo tiempo que va como mostrando la podredumbre de la cloaca, él mismo también va incurriendo en actos corruptos, ¿no? Como a todos nos ha pasado. Exactamente. Algo muy asequible. Profesor, ustedes han presentado el libro ante público infantil, supongo. Sí, claro. ¿Cómo ven los niños este tema de la corrupción? Porque ya nos explicó cómo hicieron ustedes para poder presentar un tema tan complejo de entender, que ni siquiera hasta el propio, a veces las autoridades no lo entienden, o se hacen las que no lo entienden. Pero ¿cómo lo ven los niños, los jóvenes? Bueno, de entrada iba a contar que cuando nos decidimos hacer este libro, en parte surgió porque, bueno, Trino y yo somos padres, tenemos hijos más o menos chicos, ¿no? De 11, 12 años, pero cuando nos decidimos eran aún más chicos y empezamos a advertir ya en la manera como se relacionan ellos, pues conductas medio truculentas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sí, digamos que para obtener algo, en lugar de plantearlo, en lugar de dialogarlo, digamos, entre ellos, empiezan a hacer tranzas, ¿no? Empiezan a jugar chueco, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos llamó mucho la atención porque precisamente te hace ver que no necesariamente es una cuestión, digamos, ya de la vida adulta o de que quieras obtener lana, ¿no? Tal vez está tan presente entre nosotros, tan normalizado, que hasta a los niños les parece natural, pues digamos, si quieren obtener algo, pues dar, digamos, como una especie de mordida a cambio, que puede ser desde un sándwich hasta puede ser una paleta, una cosa truculenta. Y luego yo me acordé,
cuando yo era niño, iba en una escuela en la que se hacían elecciones, ¿no? Para elegir así como al presidente de la escuela, el presidente de quinto de primaria y así, ¿no? Ajá. En esa época yo me postulé cuando yo iba en quinto de primaria y me acordé, digamos, cuando empecé a hacer el libro, que una compañera de sexto de primaria que se postuló también, era mi rival, ¿no? Empezó un día a ofrecer paletas para obtener el voto. Pero eso, digamos, 6 años, pues todavía no tienes ni 12 años, ¿no? ¿Qué despensas ni que nada? Eran las paletas. En el sexto grado, pues es muy chiquito, ¿no? Y bueno, esas experiencias como que me parecieron muy significativas, ¿no? Entonces eso como que nos decidió... Profesor, permítame, ¿ganó la niña? Claro, ¿Le sí, ganó? pues de calle, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Y bueno, eso me permitió ver que los niños ya tienen, digamos, no solo mañas, sino cierta sensibilidad y cierta conciencia como para entender el fenómeno y que no les sea, digamos, tampoco ajeno ni nada, ¿no? Entonces, hasta ahora, lo que nos hemos enfrentado, digamos, de los niños que se han acercado y nos dicen cosas, nos cuentan, digamos, su experiencia, es primero que digamos, que hay algo angustiante, ¿no? Porque es una búsqueda, la búsqueda de las hermanas de Esquivel, ¿no? Pero que al mismo tiempo, de algún modo, ven reflejadas ciertas cosas, ¿no? O sea, tal vez no todas, tal vez no entran a todas las capas que hay en el libro, claro, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, la vinculación con la desaparición de personas, pues tal vez no la ven tan clara, ¿no? Etcétera, pero sí de algún modo se dan cuenta de qué difícil es obtener algo en un mundo donde todo parece estar, digamos, encaminado a otros intereses. Se dan cuenta, digamos, que es un laberinto, pues, ¿no? O sea, digamos, está presente ahí también físicamente la figura del laberinto y como que se debrayan mucho en la idea de que para llegar a lo que cada quien quiere hay que pasar como muchas vueltas, cruzar muchas puertas, y eso es precisamente también lo que nos pasa en un sistema corrupto, ¿no? Claro. Que hay todo tipo de obstáculos, y cada obstáculo también te exige como una mordida o lidiar, ¿no? De algún modo con esa cuestión, ¿no? Hace unos momentos nos decía, no es una fábula, no es tampoco un documento aleccionador, ¿no? En el sentido, pues, de quererles enseñar a los niños el deber ser, pues, pero sí es un documento bien valioso en cuanto a la sensibilización. ¿Cuál es la importancia de sensibilizar en un tema así, ¿no? Que ya parece una pandemia en nuestro país, a esa edad? Bueno, nuestra hipótesis de trabajo era que la corrupción no se va a acabar por decreto, ¿no? Como se pretende, ¿no? Que la corrupción, digamos, como Peña Nieto había dicho que era cultural, ¿no? Pero intentando decir con eso que era casi nuestra segunda naturaleza, pues que era algo casi como que no se podía combatir, ¿no? Yo creo que sí, de algún modo, es un sistema aprendido, ¿no? Es una lógica en la que nos iniciamos, ¿no? Y que para desaprender a vivir en ese sistema, pues se requieren muchos años de reeducación, de cambio de mentalidad, etcétera, ¿no? Porque claramente hay países menos corruptos, ¿no? Sociedades menos dadas, digamos, al chanchullo, ¿no? Y lo que pensábamos era, bueno, que en lugar de esa visión ilusa de que la corrupción va a desaparecer de algún modo casi por no sé, por seguir el ejemplo, por irradiación, yo qué sé, ¿no? O porque llegó alguien que es corrupto, ¿no? Exactamente, por manto protector. Por contagio, yo qué sé. Pensamos, no, que en realidad la única manera es que los niños pequeños empiecen a darse cuenta de la cloaca en la que viven y empiecen a tomar, digamos, decisiones para, pues, digamos, poco a poco ir diciendo que no a eso. Esa fue como nuestra idea, ¿no? Entonces,
claro, es sensibilización, pero también de algún modo es como un retrato, ¿no? Es un retrato, pues digamos, caricaturizado en algún sentido, ¿no? Sintetizado, concentrado, tal vez demasiado excesivo, ¿no? En alguna medida, pero que yo creo que de algún modo le aporta elementos pues para pensar, para identificarse, para verse reflejado de algún modo y quizá actuar de otra manera, ¿no? Muy bien. Además, ¿de qué manera? Porque pues es la letra, la literatura de usted, profesor, y por supuesto el arte de nada menos que Trino. ¿Dónde podemos encontrar el libro y van a tener próximas presentaciones? Pues se encuentra así como dicen, en las librerías de prestigio, ¿no? Ya lo presentamos ya aquí en la Ciudad de México, en la Feria de Guadalajara. Se va a presentar seguro, vamos a estar Trino y yo, en la Feria de Yucatán, de Mérida, en una feria en Guerrero Negro, en Baja California. Y el próximo miércoles, este miércoles 6, voy a estar con Darío Ramírez en la librería del Sótano. De artículo, bueno, que estuvo exactamente, en artículo 19. Con él, que va a ser pues una presentación, va a ser un diálogo sobre la corrupción, ¿no? De algún modo, con el pretexto de presentar el libro. Va a ser evidentemente para quizá un público más adulto, ¿no? Pero también porque pensamos que es un libro ilustrado que puede leerse a muchos niveles, ¿no? Y también sucede que los libros para niños muchas veces los leen los niños con sus padres, con sus abuelos, con sus profesores, con sus tíos, etcétera. Y entonces pensamos que podíamos también hacer como una, pues digamos, una conversación, un debate, tal vez no específicamente dirigido a los niños. Si van pequeños, pues tal vez se aburran, ¿no? en la conversación, para intentar ir como más a fondo en este tipo de discusiones, ¿no? Entonces es el próximo miércoles 6 en el Sótano de ahí de Miguel Ángel de Quevedo. Muy bien. Con Darío Ramírez, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos una cita. Profesor, muchísimas gracias por estar gracias con por nosotros. La invitación. Y ahí está. Compren El Paraíso de las Ratas. Eso. Nosotros ya nos vamos. Muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana en punto de las 20 horas. Buenas noches.